Hoy vamos a concluir la serie que vemos, cada mes vemos una serie. Ya pueden ver en la página por ahí la 7, si no me equivoco, las conferencias del próximo mes. La próxima semana estaremos teniendo un culto especial de clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Pero hoy vamos a concluir sobre nuestra identidad con el cuerpo de Cristo, aunque aquí dice fundamentos de la iglesia, es nuestra identidad con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros identificarnos con Cristo, con su iglesia? Un aspecto importante, hemos estado señalando algunas cosas que confío nos ayuden a entender por qué razón no solamente el cristiano asiste a la iglesia, sino que de acuerdo a la Biblia forma parte de la iglesia. Y eso implica tener una identidad. Lo que vamos a ver hoy, yo confío que nos ayude más en particular hoy como iglesia reformada a entender algunas cosas. No voy a profundizar, no voy a explayarme en la explicación, pero sí dar un vistazo que confío que va a ayudar para que comprendamos pues la forma en que desarrollamos todo el trabajo como iglesia. Para ello les pido que me acompañen primeramente a Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículo 23. Hechos 14, 23, narrando sobre el viaje de Pablo con Bernabé, plantando las iglesias. Fueron primero, luego regresaron a cada una de las iglesias que habían plantado, ya de vuelta hacia Antioquía, de donde habían salido. Y en el versículo 23 dice, Hechos 14, 23, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ok, el mensaje, voy a leer desde el 21, dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bien, aquí el punto importante es que Pablo y Bernabé solo eran dos. Iban visitando, empezaron por la isla de Chipre y empezaron a compartir el evangelio. Después volvieron al continente y empezaron a plantar iglesias. Pero eran dos personas y podríamos pensar que a lo mejor los acompañaba alguien más. Pero Pablo y Bernabé eran los que destacaban. Y fueron visitando las ciudades, predicando el evangelio, formando iglesias. Pero ¿quién se quedaba al frente de esas iglesias? La historia que vemos es que ellos finalmente iban a las sinagogas donde la gente leía la palabra de Dios, que era el Antiguo Testamento. Apenas estaban viviendo el Nuevo Testamento para que fuera escrito, por lo tanto pues no les dejaban unas cartas, no les dejaban un escrito, y los evangelios estaban por apenas surgiendo en aquel tiempo. El asunto es cómo se iban a mantener estas iglesias nacientes. Bueno, lo que nos dice este versículo 23 es que designaron ancianos en cada iglesia, gente que estuviera al frente de cada iglesia. Ahora, la semana pasada hablamos un poco de nuestra iglesia, el trabajo que hemos formado, hablamos sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, la unión de los creyentes, todo lo que hemos entendido sobre la iglesia y su propósito. El propósito es que los cristianos lleguemos a ser la imagen de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Lo que glorifica a Dios es que nosotros seamos semejantes a su Hijo Jesucristo, y el trabajo que la iglesia hace debe llevar a los cristianos a
ser desarrollados a la imagen de Cristo. ¿Esto qué significa? Que aprendamos a pensar como Cristo. Para eso nos ha dejado su palabra. Que por lo tanto pongamos en práctica lo que Él nos enseñó porque pensamos como Él. Bueno, este trabajo se tiene que llevar a cabo por seres humanos, aunque el Espíritu Santo obra en el corazón de cada uno. Hay una obra que el Espíritu Santo hace que no pueden hacer los seres humanos. No podemos convencer a alguien en su mente totalmente, pero el Espíritu viene y puede cambiar mucho de nuestra manera de sentir y de ver las cosas. Y es el Espíritu el que nos sostiene y nos fortalece, y es el que nos recuerda la palabra que Jesús dijo, obviamente la que hemos leído, y nos recuerda todo esto que va transformando nuestra vida. Pero dentro de la organización como iglesia hay un orden porque debe haber un cuidado. Gente que Dios ha puesto responsable. En este caso vemos que Bernabé y Pablo van formando nuevas iglesias. Ellos van a volver a Antioquía. Ellos no se quedan en las iglesias más que un cierto tiempo, y ese cierto tiempo podría ser un mes, 2 meses, a lo mejor en algunas una semana, pero es un tiempo limitado. Y luego dejan gente encargada en cada iglesia a la que llaman ancianos. Ahora, lo que nosotros debemos comprender es cómo desarrollamos esta tarea de transformar a cada uno a la imagen de Cristo. Porque hay cosas con las que nos identificamos. En nuestra sociedad nos identificamos por la forma de hablar, por la forma de comer, por la forma de vestir, nos identificamos por cosas que son rutinarias, y lo mismo pasa también en la iglesia. Cómo desarrollamos las cosas le da característica a cada iglesia. Uno puede viajar a otra ciudad o una iglesia cristiana, pero que hace cosas distintas, o la misma tarea, pero de maneras distintas. Bueno, cada iglesia va teniendo su propia identidad, y el congregarse es un asunto de identidad con las personas que se están congregando ahí y la forma en que se lleva a cabo el trabajo. Por esa razón, aún dentro de las mismas denominaciones, y ahorita explicaremos un poco sobre las denominaciones, encontramos que aun siendo las mismas denominaciones hay cosas que se hacen distintas. Para esto, tenemos nosotros que considerar algo. Hemos visto un poco de historia. En la semana pasada mencionamos solo algunas cosas. Hoy también solo voy a hacer mención. Hay iglesias que surgen, obviamente la iglesia surge en Jerusalén, surge después de la muerte de Cristo en Pentecostés, la resurrección de Cristo, surge la iglesia el día de Pentecostés, empieza la iglesia ahí en el año 30 aproximadamente, y se mantiene dentro de Jerusalén por un tiempo. Pero luego empiezan a conocer también los samaritanos. Después viene la persecución con la muerte de Esteban y se empieza a expandir el evangelio, y también los que no son ni judíos ni samaritanos, porque ambos grupos tienen y conocen la ley de Moisés, por lo cual no hay ningún problema. También le empieza a conocer gente que no es ni judía ni samaritana, es decir, que no conoce la ley de Moisés, y eso trae un cambio a la iglesia. Es lo que hemos estado estudiando en los estudios semanales del libro de Hechos. Y la iglesia se empieza a expandir. Lo que vimos esta semana que pasó en el libro de Hechos es que por primera vez Pablo llega a una ciudad donde no habla habla con judíos, pero se enfrenta a la cultura romana, que es una forma de pensamiento muy distinta. Él empieza a predicar y los griegos no creen en la resurrección. El pensamiento griego, creo que dije romano, ¿verdad? No, el pensamiento griego es como un choque muy fuerte para el apóstol Pablo. La iglesia más difícil, podríamos decirla, de todas las iglesias que Pablo plantó fue la iglesia de Corinto, que está en Grecia. Las 2 cartas a la iglesia de Corinto nos muestran que fue un reto tremendo para Pablo su relación con las iglesias, con la iglesia, de Corinto. Fueron 2 cartas y en ambas habla precisamente se tiene que defender como apóstol y tiene que señalar por qué lo que él está enseñando es lo que deberían ellos poder comprender, e incluso toca algunos temas que como griegos habían influido en la mente de la iglesia y él tiene que llevarlos a la palabra de Dios. Bueno,
El asunto es que la iglesia crece, lo vimos la semana antepasada, creo. El Imperio Romano es muy amplio, está la iglesia en Oriente, la iglesia en Occidente. Muchos dicen, bueno, es que la iglesia católica es la más antigua. En realidad diríamos, si una es más antigua, es la iglesia de Oriente, la iglesia griega, que es la iglesia ortodoxa griega, porque finalmente de ahí viene el evangelio hacia Roma, hacia España, hacia todo el imperio. Pero hemos visto también que surgen grupos en Egipto, la iglesia copta, que surge la iglesia en Armenia, es otra iglesia más, y que va surgiendo, donde se va plantando el evangelio, surgen diferentes iglesias. Para el siglo IV ya hay una variedad de iglesias, no es algo así un solo bloque. El imperio es muy amplio. Fuera del imperio incluso se ha predicado el evangelio. Es muy, muy amplio y por lo tanto las iglesias son muchas. Es decir, no solamente las congregaciones. Vamos a hablar de una iglesia. La iglesia en general está dividida en diferentes corrientes y además están las diferentes iglesias locales, las de cada ciudad. Bueno, con la llegada de la Reforma, porque vamos a venir un poquito más acá este tiempo, empiezan a surgir iglesias basadas ya en el pensamiento de los diferentes reformadores. Lutero no fue el único. Estaba Calvino, está la iglesia luterana, están las iglesias calvinistas, pero también está Zwinglio, que finalmente pues no son iglesias zwinglianas. Zwinglio muere más joven, su sucesor es Henry Bullinger y no hay iglesias de Zwinglio o de Bullinger, pero son iglesias reformadas suizas. Están las iglesias reformadas en Suiza, están las iglesias reformadas en Francia. En Francia toman el nombre de iglesias hugonotes por no se conoce bien la historia, pero proviene obviamente del nombre de alguien llamado Hugo. Están las iglesias en Alemania, que son más variadas, porque está la iglesia luterana, está la iglesia morava, en la región de Moravia, está las iglesias reformadas también en Holanda, luego surgen las iglesias reformadas en Escocia o la iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas en Londres, en Westminster se hace una reunión en la abadía de Westminster para sacar una confesión y cada... Miren, si pusiéramos una cuestión de historia nos llevaríamos tiempo, estoy haciendo un resumen muy rápido. El asunto es que el evangelio basado en la palabra de Dios, sacado ya del contexto de una tradición que es la que lo guiaba, basado en la palabra de Dios, ha generado muchas corrientes por toda Europa. Y estas iglesias se les conoce como iglesias históricas. Ahora, de estas iglesias, ¿cuáles han llegado a México? Es curioso, cuando el evangelio llega a México, es obvio que llegan los españoles, hacen la conquista y hacen una conquista que tiene que ver con una cuestión histórica. En el año de 1492 se descubre América, ¿verdad? ¿En qué fecha? Porque ya ni lo festejamos, ¿verdad? 12 de septiembre. Bueno, de octubre, 12 de octubre. Bueno, 12 de octubre. Pero en los meses entre abril y mayo, en España ocurre algo muy importante. Fernando de Castilla, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unen el reino para formar lo que es España, ya fortalecidos en más o menos entre marzo y abril de ese año, expulsan a los judíos y expulsan a los musulmanes de la península ibérica. Meses después descubren un enorme continente y en la mente de ellos y de todo español quedó la idea de que el haber expulsado a los que no eran cristianos bajo el concepto de cristianismo que tenían, eso era una recompensa de Dios por su fidelidad. Por lo tanto, los españoles, y aquí hay un principio que le ha pasado a muchas naciones que son poderosas. Dice Justo L. González, una nación que piensa que es recompensada por Dios desde el rey hasta el pordiosero que duerme en la calle, se siente en un pueblo elegido por Dios, no hay nada que los detenga. Por eso los españoles fueron
arrasaron por todo y conquistaron. En realidad ellos han tenido el imperio más grande de la historia, porque conquistaron incluso el mar, el Atlántico, lo dominaron, y el Pacífico, y bueno, fue una expansión tremenda. Ellos vieron la necesidad de llevar ese evangelio al nuevo continente que habían descubierto. Lo vieron como una tarea de parte de Dios. Por lo tanto, había un mandato real de que ningún barco podía zarpar de Europa si no llevaba por lo menos un cura a bordo. Todo viaje tenía que ser bendecido por Dios, toda incursión tenía que ser bendecida por Dios. Pero aquí empieza ya el asunto del cristianismo político, y es un asunto que hay un escritor escocés que trabajó en España, que se llama Juan Mackay, que escribe un libro llamado El otro Cristo español. Un Cristo que dice, finalmente el español es más africano que europeo. Años de dominación musulmana, de convivir con ellos, 800 años, pues le dio un carácter más apasionado. Los europeos son muy fríos, el español no, y de ahí nos heredan también esta forma de ser más apasionados, que en realidad la heredan de los musulmanes, la heredan de los africanos. Y entonces le da el toque de que el Cristo español es más africano que europeo, y más cultural que bíblico. Bueno, el asunto es que nadie nacía de nuevo en la Nueva España. La gente no creía en Cristo como un salvador y se convertía a él, ¿no? Simplemente aceptaba las cuestiones que había en la iglesia. Pero ¿qué ocurre para allá el año cuando viene, antes de incluso la independencia de México? Y entonces, al independizarse México, empieza a haber ya una entrada del evangelio, ya diríamos, basado en la palabra de Dios. Primero llegan los colportores, que traen Biblias, venden Biblias, es la forma de llevar el evangelio, y traen una versión de la Biblia que es aceptada por el Vaticano para que pueda ser distribuida en México, con la intención de que la gente lea la Biblia. Pero durante la dominación francesa, un familiar de Benito Juárez, llamado Sóstenes Juárez, oficial del ejército liberal, se hace amigo de un capellán francés y le pide que le enseñe a hablar francés, y el capellán pues conoce la Biblia y le dice, te voy a enseñar leyendo la Biblia. Así es que Sóstenes Juárez aprende dos cosas, aprende francés y aprende la Biblia, empieza a conocer la Biblia y crea el primer grupo de estudio bíblico en la Ciudad de México. De hecho, por ahí en unos documentos está incluso en qué calle lo formó. Empieza a invitar militares, empiezan ahí a estudiar la Biblia, empieza a crearse el primer grupo de estudio bíblico en el país, en la Ciudad de México. Después al norte llegan misioneros y empieza la obra misionera. Pero con el tiempo hemos tenido aquí en México la primera iglesia que aquí se fundó, de hecho, en Toluca. La fundó un inglés de nombre Santiago Pascoe, o Pascoe se escribe. Y de hecho hay personas en la iglesia presbiteriana que se apellidan Pasco, que son descendientes de él. Porque esta iglesia él la funda independiente. Él viene a trabajar a unas minas acá al oro, y pero ve la necesidad de compartir su fe, la empieza a compartir, lo despiden de las minas, él es administrador en las minas, y él funda un periódico para empezar a compartir el evangelio por medio de folletos, etcétera, y funda el primer grupo de estudio aquí en Toluca, que terminará siendo posteriormente la iglesia que está en Villada, que en aquel tiempo estaba más bien en la calle de Instituto Literario, aunque creo que no se llamaba Instituto Literario en aquel tiempo. Y ya después los misioneros presbiterianos compran el terreno en Villada y ponen la iglesia que está ahorita en la calle de Villada. Pero llega también la iglesia bautista, la que está ahí en Juárez. La iglesia metodista también está en Juárez. Está la iglesia episcopal en Hidalgo, que de hecho es pequeña, no llama mucho la atención, pero son las primeras iglesias que llegan. Y esto lo mencionamos porque esto ocurre en el siglo XIX, 1800 y fracción. Algunos piensan que el evangelio llegó aquí a Toluca hace 40 años, ¿no? Entonces, no, el evangelio, hay iglesias de más de 100 años aquí en Toluca. Pero en otras ciudades de México está la iglesia congregacional, iglesia anglicana,
bueno, que es la iglesia episcopal. En Tampico nos invitaron una vez a un evento de la iglesia episcopal. Y todo esto tiene una raíz. ¿Por qué surgieron todas estas iglesias? No voy a extenderme en ello porque sería mucho, pero hay una historia breve. Vamos a enfocarnos básicamente en lo que sería la iglesia que proviene de Escocia, de Holanda, porque si pertenecemos a la Iglesia Reformada de América, pues tenemos que saber cómo surgió la Iglesia Reformada de América. Bueno, Calvino tuvo algunos discípulos que fundaron en los Países Bajos, lo que conocíamos como Holanda, fundaron la Iglesia Reformada Holandesa, cuando Holanda todavía no era un reino independiente, sino que formaba parte del imperio, eran los residuos del Sacro Imperio Romano, que estaba bajo el dominio de Carlos V y después de su hijo Felipe II. Y fue durante el tiempo de Felipe II que los holandeses pelearon por su independencia en esa región que se llamaba Flandes y que terminó dividiéndose. Al sur los católicos crearon Bélgica, al norte los protestantes crearon el Reino de Holanda, que ahora se llama el Reino de Países Bajos. Bueno, ahí surge la Iglesia Reformada Holandesa. Cuando el Imperio Español, finalmente su armada es derrotada, sobre todo por una tormenta, no por los ingleses, dejan de tener el dominio del Atlántico, entonces ya hay otros reinos que pueden venir al continente americano, y entre ellos vienen los holandeses y forman la ciudad de Nueva Ámsterdam, que después le van a vender a los ingleses y se va a llamar la ciudad de Nueva York. Y se la van a vender a la fuerza, no porque ellos quisieran deshacerse, pero también los holandeses hacían comercio, más que tener territorios y dominarlos porque no tenían esa fuerza. Y los ingleses llegaban y se quedaban con lo que podían. Entonces, cuando es Nueva Ámsterdam, pues llegan los holandeses junto con sus pastores y fundan iglesias y entonces hablan holandés. Cuando llegan los ingleses y venden la ciudad, pues ahora lo que se habla es inglés. Y entonces los holandeses reformados dicen, el culto lo vamos a hacer en inglés o en holandés. Y esto, aunque parece algo bien simple, lo divide en dos. Entonces se crea una iglesia reformada holandesa que habla holandés y una iglesia reformada holandesa que habla inglés. La iglesia reformada en América es la que hablaba holandés y ahora habla inglés. Hablaba holandés, ahora habla inglés. Bueno, para no revolverme ni yo mismo. El asunto es que las iglesias reformadas provienen finalmente de la doctrina principalmente de Juan Calvino. Pero déjenme contar algunos aspectos para no perdernos en esto. ¿Cuáles son las que distinguen a las iglesias reformadas, las iglesias de la Reforma? Vamos a poner algunas características y como no tengo mucho cable, voy a ver si funciona el inalámbrico. Ok. La Reforma determinó lo que se llamaron las 5 solas. La mayor característica de las iglesias reformadas es que la base de su fe y de sus acciones, o en otras palabras, como lo hemos descrito, la regla de fe y conducta, es la palabra de Dios. Y a esto le llamaron la sola escritura. Esta es la primera sola. La sola escritura van juntos, pero para no estar repitiendo la palabra sola. La sola escritura, si la escritura es la autoridad, porque están las tradiciones que nos dicen, bueno, es que anteriormente se hacía así, se creía esto, etcétera. Y la gente puede creer en las tradiciones, pero para nosotros lo que proviene de Dios es la Biblia, y la Biblia es el fundamento de lo que creemos
y es el fundamento de lo que hacemos. Esa es la principal distinción de las iglesias reformadas o de las iglesias evangélicas. El término evangélico se empezó a usar en aquellos tiempos para distinguir iglesias que estaban predicando el evangelio a otras y que proviene principalmente, según se dice el término, viene más de acá donde estaba Juan Hus con las iglesias de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. Entonces, ahí estas iglesias se les empezó a llamar evangélicas y de ahí viene el nombre, que fue dándole también distinción. También las llamaron protestantes porque protestaron contra el imperio de Carlos V por un acuerdo que había tenido. No me meto ahorita en toda esta parte de historia, pero bueno, fue una llamada la protesta de Espira. Entonces, iglesias reformadas, iglesias protestantes, iglesias evangélicas eran los términos. La siguiente sola pues habla de que la salvación era solo por mérito de Cristo y no por méritos propios, por lo tanto era la sola gracia y que era por la sola fe. Ese es la siguiente distintivo y que habla de que solamente Cristo es el Salvador, que no podemos depender de nadie más, como dice la palabra. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Esa es la cuarta sola. Y la quinta era solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. No se debe dar gloria a nadie más, sino solamente adorar y dar gloria a Dios. Esas son las 5 solas que distinguieron a las iglesias que surgen de la Reforma, de todas las corrientes. Además, se consideró, se creyó o se aceptó, se definió el llamado sacerdocio de todos los creyentes. Hemos hablado de esto y ahorita solo lo estoy mencionando. El sacerdocio de todos los creyentes se refiere a que todos los que han creído en Cristo, han nacido de nuevo, tienen comunión con Dios, y no es como en el antiguo pacto, donde los israelitas solo podían acercarse a Dios por medio de los profetas, de los sacerdotes, porque no todos tenían comunión con Dios. Sin embargo, como en Jeremías 31, 34, Dios lo dice, 33 y 34, todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Eso significa que todos los creyentes ahora somos sacerdotes de Dios. En Éxodo 19:5, Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes oyen mi voz y atienden mi pacto, serán mi especial tesoro y me serán un reino de sacerdotes. La intención de Dios era que todos los habitantes de su pueblo fueran sacerdotes, no solo los de la familia de Aarón. ¿Quién puede orar en la iglesia? Todos. De hecho, todos debemos buscar a Dios. ¿Quién tiene acceso a la palabra de Dios? Todos. Entonces todos entramos confiadamente al trono de Dios. Por eso, ¿por qué? Porque todos somos sacerdotes. Esto habla de la igualdad dentro del pueblo de Dios, el sacerdocio de todos los creyentes. Y la siguiente que los distinguió, voy a pasar puedes pasar, por favor, de este lado para. Lo siguiente que los distinguió fue el hecho de solamente, no llega, ¿verdad? Bueno. Dos símbolos. ¿Qué es un símbolo? Símbolos o signos o sellos, solamente dos: el bautismo y la cena, dos símbolos del antiguo pacto, históricamente llamados sacramentos, aunque hemos en algún momento comentado sobre el término sacramento. ¿Qué son? El bautismo y la cena. Solamente estos dos son símbolos del nuevo pacto. ¿Ok? Y de ahí finalmente terminamos con
las doctrinas de la gracia, que son la depravación total. ¿A qué se refiere? A que el ser humano es incapaz de hacer algo que agrade a Dios porque en su naturaleza siempre busca lo que es opuesto a Dios. Ese libre albedrío siempre le llevará a elegir lo que es opuesto a Dios, como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Y entonces el ser humano es incapaz de lograr su salvación. De eso habla la... se me fue la depravación total, ¿verdad? Ok, bueno, aquí los tengo anotados. Luego viene, estos primero se dieron en la ciudad holandesa de Dordrecht, porque fue una discusión que hubo con los seguidores de un hombre que había muerto llamado Jacobo Arminio, que había sido también alumno del sucesor de Juan Calvino, y bueno, pues él tomó la idea de que no, el ser humano puede hacer algo, toma una parte del semipelagianismo, que el ser humano tiene la capacidad de elegir a Dios, y que el ser humano pues es el que decide elegir a Dios y que puede perder su salvación si no permanece en la fe, y empieza esta discusión y se hace la reunión, el gobierno holandés media en esto para que se defina, porque la fe era un asunto que implicaba mucho en la situación de cada nación. Entonces, en la ciudad de Dordrecht se termina haciendo esta lista. La palabra canon significa lista en latín. Entonces, la lista de las doctrinas que definen cómo es la realidad del creyente, y esto se le llamó los cánones de Dort, por abreviar la palabra de la ciudad, Dordrecht. Los cánones de Dort, después los ingleses lo toman y lo forman en estos términos más sencillos: la depravación total, la elección incondicional, que significa que Dios nos elige sin ninguna condición, es decir, no por un mérito, no por una característica, ni siquiera por la fe prevista, que Dios dice, este me iba a aceptar, pues lo elijo. Entonces, no, sino que Dios elige al ser humano dentro de su depravación como humano, lo elige sin ningún mérito de parte del ser humano. Esta es la elección incondicional, y que la salvación está limitada a los que Dios llama. Es decir, no es una salvación expuesta a todo mundo. Por eso dice Jesús que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, son temas que ahorita no voy a tocar, pero lo estoy señalando. El llamamiento eficaz, que señala que cuando Dios llama, la persona responde y no puede resistir. También lo llaman gracia irresistible. No puede resistirse al llamado de Dios, sino que aquel que es llamado, como en el caso de Lázaro, Lázaro ven fuera, Lázaro resucitó porque fue llamado. Somos llamados, y el llamado de Dios es efectivo en aquellos que Él ha elegido para salvación eterna. Y la perseverancia de los santos, que Dios nos mantiene en la salvación, porque no fue una salvación que adquirimos por nuestro mérito, sino que nosotros permanecemos también en esta misma salvación, no por nuestro mérito, sino por la capacidad de Dios, cuando dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, estas son las doctrinas que caracterizan a las iglesias reformadas. Gracias. Bueno, ahora, la iglesia, finalmente, las iglesias cristianas son muy variadas. Todas buscan glorificar a Dios y entienden que el creyente debe ser transformado a la imagen de Cristo. Y hay diferentes formas de organizarse de las iglesias. Con el tiempo han surgido diferentes formas de gobierno. Dos cosas distinguen a una iglesia. Las características de una iglesia se basan en dos cosas. Bien, se basan una en su fe, en su doctrina, sus doctrinas esenciales. Los bautistas dicen: la persona se tiene que sumergir para estar bautizada. Y los caracteriza eso, de ahí el nombre de bautistas. Los luteranos mantienen el orden que les dio Martín Lutero, y por eso Lutero, que fue monje
agustino en la Iglesia Católica cuando inició la Reforma, mantienen algunas acciones que son muy cercanas a la Iglesia Católica. Incluso el cómo se visten los clérigos y todo esto, en parte también el lenguaje. Pero existen este tipo de, eso son una característica, las doctrinas. La otra es su forma de gobierno. ¿Cómo se gobierna una iglesia? Existen diferentes formas de gobierno. El episcopal, que por ejemplo lo mantiene la iglesia luterana, porque el sistema de la iglesia ortodoxa y de la iglesia católica romana es un sistema episcopal. ¿A qué se refiere? Al inicio, la iglesia tenía ancianos y diáconos. Eso es lo que está en la palabra. Los ancianos a veces son llamados por Pablo ancianos y a veces son llamados obispos. Entonces dice: el que desea obispado, buen ministerio desea. Y el obispado no es más que el mismo ministerio de anciano, pero proviene de una palabra que es, en español diríamos, supervisor, el que ve desde arriba, el que supervisa a los demás. Con el tiempo que la iglesia creció y fue muy grande, había ancianos en la iglesia y de pronto se dieron cuenta, viendo varias iglesias, que era necesario coordinarlas, y entonces establecieron obispos por encima de los ancianos. Pero inicialmente obispo y anciano era lo mismo. Entonces un obispo veía por varias iglesias y estaba por encima de los ancianos y de los diáconos. Las mismas iglesias que crecieron, los diáconos que se dedicaban a la administración fueron creando los arquedianos o arquediáconos, que eran los que se encargaban de la administración ya en la ciudad. Si había 20 congregaciones, pues entonces administraban todas las iglesias y en cada iglesia había diáconos designados, en cada iglesia había ancianos y había obispos por encima de esa ciudad, por encima de todas las iglesias. Con el tiempo, después de los obispos, empieza a haber los arzobispos, y empieza a haber después los metropolitanos en las ciudades grandes y en más autoridad, que también se les empezó a llamar patriarcas, y empezó a haber esta serie de jerarquías, tanto en Oriente como en Occidente. Ya vimos la historia, que en Oriente había más iglesias y por lo tanto había más obispos, mientras que en Occidente solamente el que tenía poder era el de Roma, y eso fue haciendo una distinción entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Bueno, algunas iglesias, como la iglesia anglicana, que también proviene directamente de la iglesia católica, que no es más que una iglesia católica sin relación con Roma, y empezó también a evolucionar, pues estableció un sistema de jerarquías. La iglesia luterana lo tiene también. De la iglesia anglicana proviene la iglesia metodista y por lo tanto también tiene un nivel de gobierno de jerarquías. Más, digamos, más ligero, porque un pastor es tomado por un periodo de unos cuantos años para ser el obispo, y después de que termina su periodo se le coloca como pastor en una iglesia y se elige a otro como obispo. Entonces es algo limitado en ese sentido. Pero ese es el sistema episcopal. Existe el sistema congregacional, donde la congregación es la que determina todas las cosas. Finalmente, si dicen: hermanos, vamos a pintar, hagamos una reunión y nos reunimos entre todos y entre todos votamos a ver de qué color vamos a pintar. Y así se ven aspectos desde un punto hasta otro, ¿no? Desde lo más material hasta lo más espiritual se determinan cosas por medio de la congregación. Es el sistema congregacional. Existe el sistema presbiterial. Se llama presbiterial porque proviene de la palabra griega presbútero, que significa anciano. Es un sistema de ancianos. Ahora, la congregación elige a los ancianos, y los ancianos, junto con los diáconos, son los que llevan a cabo las decisiones de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Y este es el sistema que tienen las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas y las iglesias reformadas, como la reformada holandesa. Ok, entonces para que veamos estos tipos de sistemas, el sistema episcopal, el sistema episcopal
el sistema congregacional. Ahora, nosotros hacemos una asamblea de miembros, se toman algunas decisiones, pero finalmente se determinan entre el pastor y los ancianos, ¿verdad? Y el sistema presbiterial, porque tenemos un sistema de gobierno presbiterial. En el caso de las iglesias neopentecostés o carismáticas, es un nuevo sistema porque en realidad puede variar entre estos, pero ha entrado más el movimiento apostólico y finalmente muchas decisiones incluso se toman fuera, que es más un sistema episcopal, el apóstol, el profeta, el pastor. Entonces son aspectos que se mueven entre los sistemas, pero en nuestro caso tenemos un sistema presbiterial. Bueno, tenemos los oficiales de la iglesia, se les llama oficiales porque ejercen un oficio. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, así como vimos que Pablo estableció ancianos en cada iglesia, a Timoteo y también luego posteriormente a Tito le escribe y dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, y empieza a dar las características hasta el versículo 7. A partir del versículo 8 habla de las características del diácono. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, etc. Aquí hay algo que llama la atención. Dice en el versículo 11, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras. Entonces uno se pregunta, en el caso de los ancianos no establece ancianas, pero en el caso de los diáconos, así como Pablo recomienda a la hermana Febe, que era diaconisa de la iglesia de Cencrea en los saludos, y que decía que iba a visitar a la iglesia de Roma y les decía pues que bendijeran, que recibieran a la hermana Febe. Existen diaconisas, mas no ancianas. No, al menos aquí está señalando esto y ahorita vamos a comentar la razón. Pero los dos oficiales, porque son en los que se basa el gobierno, el gobierno presbiterial, son los diáconos y los ancianos. Ahora, hay una cosa importante, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cómo estableceríamos ancianos y diáconos para dirigir la iglesia si los creyentes podrían decir, bueno, pero a mí también me habla Dios? Yo también tengo relación con Dios, porque dentro de todas las cosas que Dios ha establecido ha puesto un orden. Miren, ¿cómo es ese orden? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11. Si pueden bajarle el volumen a ese. Primera a los Corintios capítulo 11. Bueno, es fuera ese sonido, ¿verdad? Pero, ok. Dice a partir del versículo 2, los alabo porque entonces se acuerdan de mí, guardan las tradiciones, etcétera. Versículo 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, uno puede decir, bueno, entonces el hombre debe ser más cristiano que la mujer, o cómo funciona esto. Es interesante porque entonces empieza a señalar algunos aspectos que no podemos profundizar ahorita, pero habla de la mujer que se cubre para no deshonrar su cabeza, y el hombre que no se cubre porque él es honra de Dios. Y en el versículo 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ok, Dios estableció un orden porque, como vimos en la semana, cuando Pablo dice de una sola sangre Dios creó todas las naciones de la tierra, porque primero fue creado Adán.
¿Cómo fue creada Eva? A partir de Adán, de una costilla de Adán. Y de ellos dos proviene toda la humanidad. Bueno, pero todo provino finalmente de Adán, que fue al que Dios creó primero. Y por eso dice la mujer, la mujer procede del hombre. Bueno, el asunto es que en esto hay un orden. La mujer procede del hombre, pero miren, sin embargo en el versículo 11 dice, sin embargo en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. ¿Está poniendo jerarquías o está señalando finalmente un orden? ¿Tiene más valor el hombre que la mujer? El asunto es que hay un orden en la forma en que Dios creó todo y entonces le dio al hombre la tarea de ser autoridad, que de hecho el problema en una sociedad generalmente es cuando el varón renuncia a su autoridad, porque el varón es muy cómodo de decirle a los niños, dile a tu mamá. ¿O no? Es más cómodo eso. Y le deja la responsabilidad a la mujer. Ok, podríamos decir que son un equipo y delegan. Pero el hombre muchas veces deja a un lado a la mujer para ver sus propios intereses personales. Pero hay un orden en las cosas. Porque a veces vemos la autoridad como un privilegio y no como una responsabilidad. El día que Fox le dijeron, oiga, ¿cuándo va a solucionar esto? Y dijo, ¿y yo por qué? Demostró una cosa que ya venía desde décadas. El problema es cuando la autoridad no se entiende como autoridad. ¿A quién le corresponde poner orden en un conflicto? A la autoridad. Pero eso es trabajoso, mejor que se entiendan solos y dejamos el caos. El problema es cuando el hombre no entiende su autoridad, porque la autoridad más que privilegio es responsabilidad. Muchos quieren la autoridad por el privilegio y por eso se desentienden de la responsabilidad. Pero toda responsabilidad, todo privilegio trae responsabilidades. Y no lo dicen solo en el hombre araña. El punto es que la autoridad tiene la responsabilidad de cuidar, de guiar y de proveer. La responsabilidad del varón en el hogar es cuidar, proveer y guiar. Pero el varón no es la cabeza de todo, porque encima del varón, ¿quién está? Cristo. Y encima de Cristo está Dios, en el orden que Pablo está poniendo aquí. Porque el Padre sostuvo a Cristo en su ministerio terrenal y la comunión que tenemos con el Padre, que tenemos con Dios, es a través de Cristo. Entonces Cristo es el que sustenta al varón y el varón a la mujer. Finalmente Cristo sustenta a todos, pero creemos en el sacerdocio de todos los creyentes porque la mujer también puede orar a Dios y tener su comunión con Dios. ¿Qué significa? Que no es una cuestión de jerarquía, sino un orden que Dios estableció para el fundamento de las cosas. Todos podemos orar aquí en la iglesia, pero Dios ha establecido niveles de autoridad para llevar a cabo el desarrollo de la iglesia. ¿Sí me explico? Esto es lo que nosotros debemos comprender. Por eso, cuando dice en el versículo 10, por tanto, la mujer debe tener aquí incluye la palabra símbolo, debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Se han sacado algunas conclusiones de por qué los ángeles y se van a los tiempos de Noé y señalan porque los ángeles usaron a las mujeres y bueno, pero si nosotros vamos a una interpretación sensata, los ángeles ¿qué son? Servidores a favor de los que han heredar la vida eterna, es decir, nosotros. Y si la mujer se brinca la autoridad del marido, entonces los ángeles, ¿cómo llevan a cabo ese servicio? Entonces, cuando dice deben tener autoridad es porque hay un orden que Dios estableció. Y no porque el cristianismo y el judaísmo, que del que se dice proviene del cristianismo, sean machistas, sino porque Dios estableció un orden en las cosas, porque Dios diseñó a la mujer para ser la ayuda idónea del hombre. Por eso, si hay diaconisas, es porque es un asunto de administración y no de autoridad. ¿Sí me explico? No de autoridad espiritual.
Y las mujeres pueden ayudar en la administración al igual que los varones. Por eso dice el diácono que finalmente debe tener un buen testimonio la mujer que es diaconisa también. Pero en el caso de los ancianos, ¿cuál es el papel? El cuidado espiritual de la iglesia y una autoridad. Es interesante que no hubo pastoras hasta que hubo liberación femenina. Es cuando empezó a haber. Y hoy en día ya es algo tan normal, tan aceptado, que finalmente no es que se esté violentando la palabra de Dios, pero es el hecho, decía un pastor hace tiempo en una serie de estudios, dice, yo hablé con una mujer que decía, mire, mi marido es muy flojo, mi marido no quiere trabajar, ambos iban a la iglesia. Bueno, voy a hablar con el marido porque dice, no, es que mire, el negocio no, sí nos da bien, pero como mi marido es flojo, pues yo tengo que sacar adelante el negocio. Y él le dijo, mire, pero recuerde una cosa, su marido es la autoridad. Dice, pasaron algunos meses, la mujer se hizo cargo y empezó a mandar en la casa, en el negocio, y sacó adelante y levantó el negocio. Y un día fue y le dijo, ¿cómo ve, pastor? Ahora ya tenemos carro nuevo, ya la casa la remodelamos, ya tenemos esto, aquello, nos está yendo muy bien porque yo tomé la autoridad. Él le dijo, bueno, yo no sé qué decirle, hermana, pero pues hay un orden en las cosas en la Biblia. Dice, y de pronto salió que la mujer cuando tomó autoridad, el marido ya tenía otra mujer porque había dinero para eso. Y él tenía tiempo libre para eso. La mujer se encargaba del negocio, el marido pues se iba a tener otra mujer y el marido ya tenía algunos vicios. Y dice, hay consecuencias cuando ocurre este tipo de cosas, porque cuando la mujer toma la autoridad, ¿qué hace el varón? No sé cuántos han ido a Tejupilco, pero es famoso Tejupilco por una cosa, y lo decían en los viveros cuando yo estaba en Probosque. Entiéndase con la señora porque el señor anda borracho allá afuera de la cantina. ¿Y quiénes mandaban ahí? Las señoras. Entonces iba la señora a cobrar porque decía, porque se lo paga mi marido, se va a ir de borracho y yo sé cómo gastarlo, y se lo daban a la señora. ¿Y qué pasaba con los hombres? ¿Dónde estaban? Ese era el problema, y ese es el problema cuando se rompe un orden. Esto finalmente es algo que nosotros debemos entender como iglesia. Si bien la iglesia reformada en América está ordenando pastoras, al menos hay un consenso en México de los pastores que decimos, entendemos que es un asunto de autoridad y esa autoridad Dios la delegó al hombre. Por eso no tenemos pastoras nosotros, aunque muchos dan por hecho que la esposa del pastor ya automáticamente es pastora. Ese puesto no existe. Existen diáconos y ancianos. Ahora, entonces, ¿dónde queda el pastor? Hay una cosa muy interesante en esto. Vemos un aspecto importante. Si vamos a Éxodo 3:16, es la primera vez en la Biblia que para el pueblo de Dios, porque ya se había mencionado en el caso de Abraham, pero para el pueblo de Dios en Éxodo 3:16 se menciona a los ancianos. Éxodo 3:16. Aarón no era sacerdote cuando llegó Moisés a Egipto, ¿verdad? Recuerden que Moisés huyó de Egipto, estuvo en Madián 40 años hasta que Dios lo llevó de regreso, y entonces en el 3:16 le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Bueno, en esta parte es la primera vez y Moisés va y habla con los ancianos, y con quien Moisés se entiende es con los ancianos. ¿Cómo era administrado el pueblo de Israel, aunque era un pueblo esclavo? Por ancianos. Y esto no deja de haber a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, desde que Moisés lo sacó por 1500 años, tuvieron ancianos, porque cuando Jesús fue llevado a la cruz, dice que él debía padecer de mano de los sacerdotes y de los ancianos. Y en el pueblo de Israel hubo ancianos, en el pueblo de Judá hubo ancianos hasta que Jesucristo murió.
Estamos viendo que Pablo lo primero que hace para cuidar las iglesias que está levantando es nombrar ancianos. Y ha dado instrucciones a Timoteo, también se las da a Tito, cómo deben ser los ancianos. Lo vemos también en Hechos capítulo 15, cuando los cristianos empiezan a recibir cristianos que no son judíos o que no conocían la ley, sino que eran gentiles. La palabra gentil viene del término gentes, que significa naciones. De ahí viene el término etnos, que se traduce como etnia. Las etnias o las naciones era gente de otras naciones que no tenían la ley de Moisés y empiezan a decir tienen que guardar la ley de Moisés o no, y empieza la discusión. Bueno, el asunto es que este problema empieza en Antioquía. Dice el versículo 1 de Hechos 15. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos, los de Antioquía, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿A qué ancianos? ¿A los ancianos judíos? Es obvio que no. La iglesia en Jerusalén tenía ancianos, además de que había apóstoles. Los apóstoles cumplían una función que se cumplió en el tiempo en que la palabra empezó a ser escrita. ¿Cuál era la función de los apóstoles? Era el hecho de plantar las iglesias y dar la enseñanza unánime, porque no había una Biblia, decir, bueno, les dejamos la Biblia para que ustedes lean que deben de creer, sino que eran los que habían escuchado a Jesús, habían comido, caminado, habían estado todo el tiempo con Jesús, y lo que ellos transmitían era autoridad, de tal modo que no importaba si era en Jerusalén o si era en Samaria o si era en Antioquía o si era en la parte europea, en Grecia, en Roma, lo que se estaba enseñando de boca de los apóstoles era la misma doctrina en todas partes. Pero en la iglesia ya había ancianos y entonces fueron a tratar esto con los ancianos, a tal punto que en el capítulo 16, cuando Pablo y Bernabé están visitando las iglesias, y Silas también, en el versículo 4 dice: según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. En ese sentido, los ancianos ya estaban teniendo una función de autoridad. Aún así, todos los creyentes podían acercarse a Dios, pero había un sentido de autoridad. Más adelante, con el tiempo, Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5, 17, y dice: los ancianos que gobiernan. Surge con Calvino el sentido de ancianos gobernantes. Porque hay una cosa, el término pastor, solamente hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento que se utiliza en el sentido de un pastor en la iglesia. Es el de Efesios 4:11. Porque el término poinem, que significa pastor, no se vuelve a utilizar en relación a un ministro. Cuando el escritor de la carta a los hebreos dice obedezcan a sus pastores, el término en realidad ahí es obedezcan a sus dirigentes. 2 veces lo dice en el capítulo 13, y vean la actitud de ellos para que sean imitadores. Bueno, el término ahí es dirigentes, porque el término siempre fue ancianos y diáconos históricamente. ¿Dónde surge llamarle pastor a un ministro? Porque pastor se entendía como una función y no como un título para el ministro hasta Juan Calvino. Es curioso porque hay pastores que hablan pestes de Calvino, pero su término, el que ellos utilizan y que muchas veces buscan honrar, proviene de Calvino. Ok. Dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces,
lo que encontramos es que en la Reforma y principalmente con Calvino se determinaron los ancianos gobernantes, los ancianos maestros, y a los que predican no les llamaron ancianos predicadores, sino ancianos pastores. Con el tiempo, las iglesias reformadas tienen ancianos gobernantes. Esto es lo que se nombra en nuestros hermanos que ordenamos como ancianos aquí, ancianos gobernantes. La función principal de ellos es el gobierno de la iglesia, tener orden, establecer disciplina cuando sea necesario, mantener el orden en la iglesia. En el caso de los ancianos maestros, con el tiempo solamente fueron llamados maestros. Había maestros en las iglesias. Ahora, la realidad es que Efesios 4:11 a los pastores también los llama maestros, pastores y maestros. Y con el tiempo a los ancianos pastores solo se les llamó pastores. Pero este es el tipo de ministros que señala aquí. Hay ancianos que gobiernan, que deben ser considerados dignos de doble honor, pero principalmente y menciona como una clase aparte a los ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces hay una distinción aún incluso entre los ancianos. Bueno, esta es, digamos que en pocas palabras, de una manera muy sencilla o muy sucinta, sería el término, sin mucho detalle, lo que distingue a una iglesia reformada. Una iglesia donde está la autoridad establecida por ancianos, por diáconos, que puede haber diaconisas, aunque las iglesias más conservadoras no nombraban diaconisas, pero entendemos que su labor es principalmente administrativa. Tiene una autoridad, pero es una autoridad administrativa. Mientras que la autoridad de los ancianos es una autoridad espiritual. Y por lo tanto se reserva en ese sentido al hombre porque es el que Dios ha delegado la autoridad en ese aspecto. Bueno, ¿por qué enseñamos esto? Porque tenemos nosotros que tener claro por qué razón hay cosas que nos distinguen. Hemos hablado sobre el propósito de la iglesia y esa forma de trabajar de la iglesia para cumplir su propósito debe tener un orden. Y entendemos el sistema de gobierno presbiterial para el desarrollo de la iglesia a través de oficiales, diáconos y ancianos que juntos forman lo que en el caso de la iglesia reformada en América, los ancianos y diáconos juntos forman lo que se llama el consistorio. El consistorio es la unidad de administración, de autoridad, la autoridad en la iglesia. Varias iglesias juntas, o los consistorios de varias iglesias, forman una asamblea intermedia. Ok, voy a ponerlo aquí, asamblea intermedia. Antes se le llamaba clasis. Ya se cambió el nombre y de hecho la asamblea intermedia cumple algunas funciones más. Ok, en la iglesia presbiteriana el consistorio solo son los ancianos que tienen autoridad sobre los diáconos y no hay asamblea intermedia sino hay presbiterios. Ok, varias asambleas intermedias forman lo que se llama un sínodo. En este caso en la iglesia reformada es el sínodo general. Antes había un sínodo regional, se quitó cuando se cambió el clasis y bueno. Pero esto lo señalamos para que ustedes tengan una idea. El punto es entender que la finalidad se tiene que cumplir y no debemos perderla de vista. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Sea como se organice la iglesia y lleve a cabo su labor de edificar al creyente, ¿cuál es la finalidad o cuál debe ser la finalidad de la iglesia? Que el creyente sea transformado a la imagen de Cristo. Ahora miren, hay una cosa importante. Sí entendemos que hay mujeres que enseñan, están las que son maestros de los niños,
Hay mujeres que pueden dar un mensaje aquí al frente, compartir la palabra de Dios. Hay mujeres que dan estudios para mujeres y la mujer puede enseñar, puede predicar. Pero el asunto, y esta es la cuestión, cuando se ha debatido toda esta situación de las pastoras que se presentan en muchos lados, ya algo muy común, está la pregunta, ¿qué es un pastor? Porque un pastor predica, sí, pero no es el único que predica. No solamente ser predicador. Dicen, bueno, visita, sí, pero no es el único que visita. Cualquiera puede visitar a los hermanos, ¿sí o no? Si dice, ay, voy a visitar a mi hermano que no ha venido, etcétera, o voy a saludarlo, etcétera. Puede ser, todos los hermanos pueden hacer eso. Y hay hermanos con la preparación suficiente para pasar al frente, dar una clase, predicar. Puede ser hombre, puede ser mujer. ¿Qué es ser pastor? Bueno, el pastor da consejería. Hay hermanos que pueden dar consejería, ¿sí o no? Hay hermanos que el Espíritu les ha dado un don para dar ánimo, para animar a otros, aconsejar, etcétera. ¿Qué es en sí un pastor? Lo que recae en todo esto, cuando uno medita sobre este asunto y por qué a veces muchas mujeres quieren ser pastoras, es por una sola característica que está no incluida en estas cosas, porque se puede hacer todo esto, pero esa se llama autoridad. Lo que decíamos. La gente quiere autoridad porque muchas veces es esa capacidad o es ese lugar que se le da a uno para mandar. ¿Y a quién no le gusta mandar? Decirle a otros lo que debe hacer. Pero hay una cosa, eso tiene que venir de un llamado de Dios. Porque ¿qué dice Efesios 4:11? Y él puso en la iglesia a unos. ¿Quién lo puso? Cristo. Bueno, es el que menciona previamente. Vino y dio dones a los hombres y en la iglesia él ha establecido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, eso es por un llamado de Dios, porque se delega una autoridad y eso implica una responsabilidad. Pero todos podemos servir en una de estas diferentes formas, sí. Eso es cierto. Pero lo que en realidad se pelea cuando se habla de pastoras y de pastores es el sentido de autoridad. Pero tenemos que ver la autoridad siempre como, más allá de un privilegio, una responsabilidad. El problema, y ustedes algunos seguramente les consta, cuando el hombre es pastor y automáticamente la esposa es pastora, ¿quién tiene más autoridad en la iglesia? Yo por lo menos he conocido 3 iglesias donde se ha muerto la esposa del pastor o del apóstol y al cuate lo hacen a un lado porque todos siempre iban con la esposa. Algunos pastores incluso me dijeron, no, se murió la hermana tal, ella era nuestra madre. No, el otro ni caso nos hacía. Y ese es un aspecto que ha traído en ese sentido una falta de equilibrio en las situaciones. Por eso tenemos que tener esto claro. Es cierto, la mujer puede ser paternal y mira, siéntate, te escucho y dime, y todo. A veces el varón no viene en eso y dice, bueno, ya hiciste lo que te dije, sí o no, porque lo maneja en un sentido más de autoridad, ¿verdad? Y uno quiere ser apapachado. Bueno, una mujer puede dar consejo, puede apoyar, pero la responsabilidad de autoridad Dios la ha delegado al hombre. Entonces, nosotros tenemos que tener esto claro. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede evolucionar de acuerdo a la sociedad, sino que la iglesia tiene que responder de acuerdo a la palabra. Por eso, lo que hoy presento y finalmente es la conclusión de esto que hemos estado viendo, es el sentido de que entendemos que nuestra misión como iglesia es llevar a cada uno a ser la imagen de Cristo. Y esta es la forma en que nos organizamos para llevarlo a cabo. Esto es lo que creemos y que yo confío que a cada uno de ustedes les ayude para tener esta identidad con la iglesia. Tenemos que tener identidad con Cristo y si la tenemos con Cristo, la tenemos que tener con su iglesia. Ya la próxima semana estaremos, bueno, después de que pase también la clausura de la Escuela Bíblica de Vacaciones, estaremos hablando sobre las características de la iglesia en general, no esta iglesia,
describiendo a la iglesia. Es el tema en el mes de agosto, que lo vamos a basar en los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 1. Así es que confío que esto nos vaya ayudando a tener más claro el sentido, no solo de qué es la iglesia. Si somos parte de la iglesia, ¿quiénes somos? Esto nos va a ayudar a entender mucho de quiénes somos nosotros como cristianos en este mundo, porque miren, uno ve las noticias, uno ve las iglesias. La cosa se puede poner difícil en los próximos años y para mí es muy importante que ustedes tengan muy bien afianzado su identidad con Cristo y con su iglesia. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y agradecemos el cuidado que tienes para nosotros, porque por encima de todo en la iglesia está Cristo. Y tú le has puesto y él ha dicho, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no he de perder ninguna. Por eso, Padre, nosotros reconocemos que estamos guardados en las manos de Cristo y que Él es el que nos sustenta en este tiempo y nos guarda. Pero, Padre, entendemos la responsabilidad que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo tenemos de servir y de edificar a los demás. Te pedimos que tú nos sigas guiando y no apartes tu mano de nosotros, sino que tú nos des entendimiento de todas las cosas que tenemos que llevar a cabo en este tiempo como creyentes, Señor, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado en verdad por lo que vivimos nosotros, Señor, por la manera en que nosotros reflejamos a tu Hijo Jesucristo y de esta manera las personas vengan a Él. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que hoy hemos estado aquí congregados, Señor, por la palabra que tú nos concedes, Padre, por lo que hemos meditado sobre tu reposo, Señor, y lo que ahora vemos, Padre, sobre este trabajo que nos concedes realizar, para que en todo tengamos un corazón agradecido, Señor, y glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.